Desde este momento estamos grabando. Bueno, entonces la clase, como le había dicho, vamos a trabajar la modelación de sistemas de flujo para diferentes tipos de fluidos. Así que tenemos bastantes contenidos que abarcar. Vamos a partir con algunos principios básicos y elementales sobre el tema de la mecánica de fluidos y después entramos a los principios para simular. Si ustedes recuerdan, los fluidos se podían clasificar de diferentes maneras, dependiendo de la velocidad de las partículas en cada posición en el espacio. Nosotros podíamos hablar de flujo en estado estacionario, flujo no estacionario, o sea, si variaban en el tiempo. Después, en función de la variación de la densidad, podíamos clasificarlo en fluidos compresibles y fluidos no compresibles. De hecho, uno de los casos más comunes que trabajamos cuando se estudia mecánica de fluidos en sistemas de redes de tubería es el caso de los fluidos compresibles, porque uno de los elementos más comunes y que más aparecen en la industria de procesos son las bombas. Dentro de todas, ustedes saben que hay muchos tipos de bombas, pero muchas de ellas manejan flujos que son incompresibles. Y después teníamos el caso que tenía que ver con los rozamientos internos de los fluidos, y ahí podíamos clasificarlo en fluido viscoso, fluido no viscoso, e incluso subclasificaciones dentro de ellos. ¿Ok? Otra de los aspectos importantes en la mecánica de fluido, ustedes recordarán que podíamos caracterizar el flujo al interior de un conducto o de una tubería en función de un número dimensional que es el número de Reynolds. Que este número de Reynolds lo que hace es relacionar las propiedades del fluido, como es su densidad y su viscosidad, con el diámetro de la tubería o el conducto por donde está fluyendo este fluido y la velocidad a la que éste se mueve. Esto es parte del experimento de Reynolds, desde el cual uno puede identificar diferentes perfiles de velocidad para un flujo, y así dentro de esos perfiles de velocidad el flujo se puede caracterizar en dos extremos, en flujo laminar y flujo turbulento, pasando por régimen de transición y un régimen de una región metastable. ¿Para qué nos servía el número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds nos servía para caracterizar esto y en función de esta caracterización poder estimar parámetros que tenían que ver con el dimensionamiento y diseño de redes de intercambio, incluso la selección después de equipo, de redes de intercambio, no, disculpen, de redes de bombeo, y después la selección del equipo para impulsar estos fluidos. ¿Ok? Unido a esto, si ustedes también hacen un poco de memoria, podemos recordar la ecuación del balance de energía mecánico o la ecuación de Bernoulli, que planteaba que en el estado estacionario, si nosotros planteamos un balance de energía mecánico, este va a estar dado por tres elementos fundamentales, que era la energía potencial, que se relacionaba con el cambio de nivel que sufría el fluido, la energía que estaba dada por el trabajo, la diferencia de presiones en los puntos donde yo aplicaba mi balance de energía mecánico, y la energía cinética, que era una función de la velocidad con que este fluido se movía al interior de la tubería. Ahora, ¿qué pasaba con el balance de Bernoulli? Que no contaba en sus principios con que pueden ocurrir determinadas pérdidas al interior de un conducto. Y esas pérdidas, ¿alguien me puede decir con qué se relacionan las pérdidas de energía al interior de una red de tuberías o de un conducto? ¿Alguien recuerda? ¿Con la Era rugosidad que tiene el material? eso No, mismo, hablaron por a la la... fricción. Exacto, eran pérdidas por fricción. ¿Y qué elementos contribuyen a incrementar esas pérdidas por fricción? Una era la rugosidad, me acaban de decir. La rugosidad influye en esas pérdidas. ¿Qué otro elemento puede influirle en que un sistema tenga más o menos pérdidas? eh, la viscosidad del fluido y creo que también el diámetro. Ah, no, porque el diámetro está incluido en Bernoulli. En El función, no. flujo, el tipo de flujo que tiene el profesor. ¿Turbulento o laminar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Físicos, no del fluido, más de la tubería. La cantidad de accesorios que tenga la red mecánica. Exactamente. La cantidad sí tiene que ver claramente con la velocidad, con el flujo, pero fundamentalmente tiene que ver con la cantidad de accesorios que tenga la tubería. Y la caracterización de esas pérdidas por cantidad de accesorios estaba en función de, se podía expresar de dos maneras. Uno, el coeficiente local de pérdida de cada uno de estos accesorios, también la longitud que tiene la tubería, pero además por un factor que se conoce como factor de fricción, o que se puede obtener por
el diagrama de Moody, el gráfico de Moody, donde nosotros debemos entrar con el número de Reynolds y podemos leer el factor de Fanning o el factor de fricción. Y este factor de fricción, además de ser función del número de Reynolds, ¿de quién era función? De la rugosidad relativa de la tubería. Por eso nosotros, cuando queremos resolver el balance de energía mecánico, tenemos que saber de qué material es la tubería, si es una tubería nueva, si es una tubería que está en uso, para poder estimar su rugosidad y en función de esto, entonces, estimar el factor de Fanning, que es el que vamos a incorporar en la ecuación de pérdida. Ahora, las pérdidas locales, que son las que dependen de los accesorios que tiene la tubería, dígase las válvulas, los codos, si es un codo de 90, si es un codo de 45, ellos tienen un factor de pérdida local, pero también lo podemos dar como un valor de longitud equivalente. ¿Alguien recuerda qué cosa es ese concepto de longitud equivalente? Se escucha muy bajito ahí, no sé quién está hablando, pero se escucha muy bajito. Yo, profe, que estoy sí, el celular, no sé cómo andé la señal. Ahí se escucha mejor. Que no sé si tenía que ver con la cantidad total de accesorios y se hacía como un estimado global de las pérdidas. No sé si tenía que ver con eso. No. Bueno, tiene que ver con eso. Al final a eso es donde tú llegas, pero la longitud equivalente, por ejemplo, para una válvula de globo, ella tiene un valor de longitud equivalente, la válvula de globo. La longitud equivalente significa que la pérdida que provoca ese accesorio es proporcional a una longitud de tubería recta. Por eso se conoce como longitud equivalente. Entonces tú dices, si este codo tiene una longitud equivalente de tanto, significa que la pérdida que produce el codo es igual a la pérdida que producirían X metros de tubería. Eso es lo que se conoce como longitud equivalente. Y para lo que me sirve es para simplificar esta ecuación y en lugar de darla de esta manera, nosotros incorporamos, dividimos la longitud equivalente entre el diámetro. Esto lo incorporamos aquí y me quedaría como el factor de Fanning por la longitud equivalente dividido el diámetro de tubería, multiplicando este factor. Y así se pueden estimar las pérdidas en función de la longitud equivalente, como ustedes pueden ver acá. ¿Ven? Así les queda esta ecuación. L es la longitud de tubería recta más la longitud equivalente del accesorio I. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿La memoria la tienen bien? ¿Están recordando estos principios? Estamos recordando. Perfecto. Ok. Sí, profe. De eso se trata. La idea es que vayamos recordando estos conceptos para después, cuando estemos aplicando la simulación, poder hacer un análisis razonable de los resultados que obtengamos. ¿Ok? Ahora, hay otro concepto que es muy importante en el tema de los sistemas de flujo, sobre todo cuando estamos en presencia de flujos incompresibles de líquido, que es el concepto de succión neta positiva disponible. Y ¿por qué razón? Porque este concepto se relaciona con el fenómeno de la cavitación. ¿Alguien recuerda lo que es la cavitación? Así a grandes rasgos. Sí, cuando la presión dentro del conducto hacía que se formaran burbujas. Exacto. Se formaban vacíos y esas burbujas dañaban distintos instrumentos, sobre las turbinas, sobre las bombas y las turbinas tienen un efecto igual devastador. Así es, súper bien. Ese es el fenómeno de la cavitación. Lo que pasa con la cavitación es que y de hecho es muy importante a la entrada de la bomba, por eso la succión neta positiva, y esto quiero hacer un paréntesis aquí, se calcula a la entrada de la bomba. Y lo que sucede es que si la presión en el sistema es menor que la presión de vapor, el fluido va a vaporizarse, probablemente parcialmente vaporizarse, y esta va a generar burbujas que explotan al interior al interior del equipo y provocan un daño mecánico visible, o sea, el equipo se daña mecánicamente hasta que digamos, deja de funcionar. Ahora, esto es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque el daño mecánico de una bomba significa a veces paradas inesperadas. Ahora, cuando ustedes están en una planta, ustedes se pueden dar cuenta cuando están en presencia del fenómeno de la cavitación porque hace un ruido tremendamente alto.
son como explosiones que ocurren al interior del equipo. Así que esa es una de las formas que uno se da cuenta y claramente, bueno, los instrumentos de medición que le permiten verificarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para estimar la succión neta positiva disponible? Un balance de energía mecánico a la entrada de la bomba. Y, por ejemplo, para este sistema que ustedes ven acá, si ustedes quieren estimar la succión neta positiva disponible, tienen que hacer el balance en este punto, a la entrada de la succión de la bomba. Toda la tubería que hay detrás, que es uno de los errores más comunes que se comete, no, las pérdidas en esta línea de tubería que le sigue a la bomba no implican nada para la succión neta positiva. Así que esa succión es a la entrada de la bomba. Y es importante saber si la bomba está sobre nivel o bajo nivel del estanque donde nosotros estamos tomando el fluido, porque en función de eso depende cómo va a quedar el balance de energía mecánica. ¿Ok? Entonces es bueno que recuerden estos conceptos, que los revisen, sobre todo porque la succión neta positiva disponible en el sistema tiene que ser siempre mayor que la requerida. ¿Y cuál es la succión neta positiva requerida? Bueno, un parámetro que da el proveedor de los equipos de bombeo y que aparece en las curvas características y ustedes tienen que verificar en un momento determinado para poder seleccionar la bomba. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo puedan ustedes verificar. Ahora, recordemos un poco las curvas características de los equipos de bombeo. Acá tengo un ejemplo de alguna de las curvas características donde aparece la curva de eficiencia, la curva de altura o carga, se ocupan esas dos palabras en español de la bomba, que es esta que baja acá, y después tengo la curva de potencia del eje, y en otras, que les voy a mostrar más adelante, también aparece la curva de succión neta positiva requerida, que aparece casi siempre como por acá abajo. ¿Okay? Esta es una forma de presentarla. ¿Qué es importante saber cuando uno va a seleccionar una bomba? Primero tenemos que saber cuál es el flujo que necesitamos manejar y cuál es la carga que la bomba o la altura que la bomba tiene que entregar. Ese es lo que se conoce como punto de operación. Y la curva de mi sistema, que es esta que yo le señalé acá en rojo, tiene que cortarse con la curva de la bomba en un punto de eficiencia máxima. ¿Por qué razón? Porque cualquier movimiento alrededor del punto, en la curva de la bomba, alrededor del punto de eficiencia máxima, provoca una variación incluso exponencial de la eficiencia. Y eso, como ustedes saben, la eficiencia es función del consumo de potencia que va a tener el equipo, es función incluso, se afecta incluso por los diámetros, los impelentes, por el tipo de fluidos que estoy trabajando, por el flujo que manejo. La eficiencia está afectada por muchos factores. Por eso tenemos que tratar de operar siempre en el punto máximo de eficiencia para tratar de que los costos de operaciones por concepto de bombeo sean lo mínimo posible. ¿Cómo yo desarrollo esta curva que está en rojo? Es bastante fácil, hay que seguir una serie de pasos que ustedes tienen que haberlo conocido cuando vieron la asignatura mecánica de fluido. Acá yo se los traté de resumir en forma de metodología, pero a grandes rasgos nosotros tomamos los datos que conocemos del sistema de bombeo, casi siempre se parte por una esquematización de mi sistema de bombeo, por extraer la información que conozco de ese sistema. ¿Cuál es esta información? Condiciones de operación, temperatura y presiones, buscar a esas condiciones las propiedades del fluido que estoy manejando, posteriormente estimar parámetros generales como el área de flujo o el área transversal, el área de la sección transversal de tubería, el número de Reynolds para caracterizar el flujo. Con esto puedo estimar entonces el factor de Fanning desde el gráfico de Moody y después estimar las pérdidas en mi tubería. Y una vez que yo tenga esto, puedo plantear mi balance de energía mecánica. Acá está este balance de energía mecánica de manera simplificada, donde nosotros vamos a tener que la carga o altura que entrega mi sistema es una función de la diferencia de niveles y de las pérdidas que yo tengo en todo mi sistema, y con eso puedo construir una gráfica de carga versus flujo, que es esta que a ustedes les debe quedar de esta forma. Y con esta gráfica, y conociendo mi flujo, yo puedo seleccionar la bomba que mejor se adecua a mis condiciones de trabajo. Y esta bomba uno la selecciona a partir de curvas que aparecen en los catálogos de los proveedores, como en este caso, donde ustedes pueden apreciar en esta curva de una bomba que trabaja a esta velocidad, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, diferentes curvas. Esta que ustedes ven acá va variando en función del diámetro del impelente.
Ahora recuerden, si el diámetro del impelente disminuye, vean que en la medida que mi diámetro del impelente disminuye también la eficiencia que tiene mi bomba. ¿Por qué ustedes creen que ocurra eso? Porque tiene más pérdidas de carga el fluido al tener un Claro, conducto más estrecho. no, más ancho, porque el impelente disminuye, acuérdate. ¿Sabes lo que es el impelente de la bomba? No, profesor, no recuerdo. Ya, este es el impelente de la bomba. Esto. Si tú disminuyes el diámetro de esto, que es el que da vuelta, ¿ustedes han visto alguna bomba abierta alguna vez? Este case, esto abierto haciendo esto. ¿Alguien lo ha visto? Sí, yo. No, Yo no solo en Ya. fotos. Bueno, los que lo han visto, ustedes lo abren y ahí aparecen como aletas, ¿cierto? Lo álabe, eso encuentro. Exactamente, los álabes. sí. Ahora, si el diámetro de esto es más pequeño, el espacio entre el case, o sea, el contenedor y las aletas que dan vuelta, va siendo mayor ese espacio, ¿verdad? Claro, iba a perder su eficiencia. Exactamente. Y va a perder eficiencia porque disipa mucho más energía en ese espacio más amplio. Por eso cuando uno disminuye, para una misma condición de flujo, digamos, acá estoy en 400, si ustedes disminuyen el diámetro, van a tener una disminución de la eficiencia en el punto de operación. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características que tienen acá en estas curvas. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros también, o sea, deberían revisar también esto. Cuando ustedes hacen un cambio de flujo, si tienen que cambiar el diámetro del impelente, para eso existen relaciones de equivalencia entre una bomba de un tamaño y una bomba de otro. Cuando nosotros cambiamos el flujo, podemos establecer una proporcionalidad entre diámetros de impelente. Esos son detalles que tienen que recordar, porque lo van a necesitar ahora cuando hagan proyectos de ingeniería. Y esta curva que ven acá abajo, es el NPCH requerido, o sea, la altura de succión neta positiva requerida por esta bomba para evitar que ocurra cavitación. Así que si ustedes hacen el balance anterior que les mostré para obtener la altura neta positiva disponible, cuando en el punto de operación, digamos que están en 600, aquel valor lo tienen que comparar con el requerido y tiene que estar siempre por encima de esta curva para que su bomba no tenga problemas operacionales ni riesgo de cavitar. ¿Ok? Eso es importante. Por eso cuando nosotros hagamos la simulación de cualquier sistema de bombeo, tenemos que verificar el NPCH disponible y compararlo siempre con el requerido antes de seleccionar mi bomba. Es uno de los criterios más importantes para la selección de los equipos de bombeo. ¿Ok? Ahora, volviendo al concepto de eficiencia, un equipo de bombeo, por lo general, uno se encuentra bombas que trabajan con vapor o bombas que trabajan con electricidad, que son estas últimas son las más comunes. Nosotros encontramos que existen varios elementos dentro de la bomba que participan en la transferencia de energía. Uno es el motor, el otro es el eje. Ustedes tienen un motor, tienen un eje y después tienen este elemento que es el que le transfiere, o sea, el eje junto al álave le transfiere la energía al fluido. Por tanto, la potencia que consume la bomba es función del trabajo que se ejerce sobre el fluido, de función también las propiedades del fluido, la cantidad de fluido que estoy manejando, que es esta ecuación que ustedes ven acá, pero eso es en el caso ideal, toda la potencia que tiene el motor se la transfiere al fluido, pero sabemos que en la vida real eso no es así, y existen pérdidas en el motor, de ir de energía eléctrica a energía mecánica, existen pérdidas en la bomba, o sea, del eje al fluido, de transmitir esa energía mecánica a energía del fluido, y esas pérdidas, ¿cómo nosotros la cuantificamos? Como una eficiencia. Decimos, ¿cuánta de la potencia que yo tengo eléctrica que le estoy dando al motor está llegando a la potencia de mi flujo? Y eso es lo que se conoce, las pérdidas entre uno y otro, es lo que se cuantifica a través de la eficiencia instalada de la bomba. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda en estos conceptos generales que son más que nada recordatorios? Antes de entrar a las válvulas. ¿No hay duda? ¿Está todo claro? No, profe, no hay duda. Qué bueno, me alegro. Entonces, bueno, ¿cuál otro elemento es muy importante en los sistemas de flujo? Las válvulas. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de las válvulas en un sistema de flujos? La regulación de un caudal.
Exactamente. De hecho, esa es una de las funciones fundamentales de las válvulas. Regular un caudal que incluso podría, esa regulación podría llegar a ser detener o iniciar el flujo a través de ella, ¿verdad? Depende de la posición que yo tenga la válvula. Otra función que tiene es cambiar la dirección del flujo. Yo con un juego de válvulas puedo cambiar las direcciones de flujo. Esos son los paneles, los manifolds que se conocen en la industria con ese nombre, para cambiar la dirección de flujo, dejar de alimentar un equipo, cambiar al otro y así. También otra de las funciones que tienen las válvulas es hacer un cambio de presión. ¿Alguien ha escuchado hablar de las válvulas de alivio? Sí, se emplean en los equipos para cuando hay aumento de presiones muy brusca, se alivia la presión y no haya ruptura de los equipos. Por tanto, además de control, ¿tienen qué función? Seguridad, ¿verdad? Las válvulas también son elementos de seguridad en los sistemas de flujo. Sirven para lo que tú acabas de explicar, o sea, hay una sobrepresión, mi válvula de alivio. No sé si alguien ha estado en los inicios de la operación de una planta, donde hacen como un sonido, como un pito así. Eso lo hacen con una válvula de alivio en las calderas de vapor. Se hace ese sonido que es como los inicios y paradas de planta casi siempre se anuncian con ese sonido de las calderas. Ahora, recordemos muy brevemente cómo funciona una válvula. La válvula tiene una función que es cerrar o abrir un conducto y esa restricción de área me va a producir un cambio en el caudal a través de la válvula. Y ese cambio es característico del tipo de válvula. ¿Por qué es característico del tipo de válvula? Porque uno de los elementos que tiene la válvula es el vástago y este vástago en la punta cambia su forma. Y en función de esa forma que tiene el vástago nosotros podemos caracterizar el flujo a través de la válvula. Y esta ecuación que ustedes conocen, deben estar familiarizados con ella, lo que hace es relacionarme el flujo a través de la válvula con la variación de presión que sufre el fluido, esta es la gravedad específica, así que depende de la propiedad del fluido, y un coeficiente que es característico de la válvula. Este coeficiente a su vez es una función del cambio que tiene la apertura de la válvula. Y esta función puede ser, se conocen válvulas entonces de tipo rápida, donde yo abro la válvula y la respuesta que tiene el flujo es instantánea, de tipo lineal, donde hay una proporción lineal entre el cambio del flujo y el cambio de la posición en la válvula, y otra que es equiporcentual, que significa que la variación que sufre el flujo es proporcional, en determinada forma, a el cambio de posición que yo tengo en mi válvula. Y así nosotros podemos tener estas curvas características de las válvulas. O sea, una válvula que tiene una apertura rápida, nosotros vamos a encontrar una respuesta rápida del flujo ante un cambio en la apertura. Después una lineal, bueno, como su nombre lo indica, va a ser linealmente proporcional el cambio de flujo al cambio de la apertura en la válvula, y una válvula equiporcentual, lo que ocurre es que este cambio va a ser una función que depende, ya le digo, del diseño y demás de la válvula, equiporcentual a la apertura de la válvula. ¿Ok? Entonces, en el caso de la equiporcentual, que es una de las válvulas más comunes que ustedes encuentran en la industria, si nosotros consideramos que la variación de presión es constante en la válvula, no va a haber un cambio de temperatura que me va a estar provocando una variación de presión variable, sino que va a ser constante, nosotros podemos establecer entonces una proporcionalidad entre el cambio en la posición, o sea, el porcentaje de apertura que tenga mi válvula, con el cambio en el flujo. Eso va a ser proporcional al flujo. O lo que es lo mismo, entre comillas, uno podría a esto, ¿cómo se llama?, extrapolarlo a una función de conversión. O sea, cuánto me varía el flujo entre el flujo inicial, esta proporcionalidad es una función de la apertura que yo tengo en la válvula. Veámoslo en un ejemplo, que es mucho más fácil y más claro de verlo. Digamos que yo tengo una válvula que es equiporcentual y que ella entrega, en una condición inicial de 50% apertura, 8 galones por minuto. Para una apertura del 50% es esto, ¿cierto? Por tanto, X es igual a 0,5. Cuando esta válvula está abierta a un 60%, significa que X cambió 0,1, o sea, 0,5 más 0,1, llegamos al 60% de apertura. El flujo subió a 16 galones por minuto. ¿Qué significa? Que este flujo que estaba en 8 subió a 16, aumentó en un 100% cuando yo cambié un 10% de la apertura. ¿Ok? Y me piden que determine el flujo que entregaría la válvula
a un 100% de apertura para una variación de presión constante. Esto se mantiene. Entonces yo digo que tengo mi válvula, un 50% de apertura me entrega un 8 galones por minuto, ¿verdad? Si yo la cambié 10%, me fui de 50 a 60, es lo que me está diciendo acá. ¿Cuánto subió el flujo? 100%, llegué a 16 galones, de 8 a 16. Ahora, tomando en consideración las definiciones que vimos acá anteriormente, el flujo va a variar 8 para delta X 0,1 y mi flujo inicial era 8, ¿verdad? Que significa que delta Q sobre Q es 100%. 8 sobre 8, 100%. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Si yo ahora me están pidiendo que determine el flujo, cuando yo abra 100% la válvula, ¿qué va a suceder? Yo tengo ahora un delta X de 0,1, 10%, acá se me fue un 0, 10% de la válvula, 10% más. Yo tengo un delta X de 0,1. ¿Qué significa? Voy a ir de 60% a ¿cuánto? A 70. ¿Cuánto va a subir el flujo? Si mi flujo inicial era 16, ¿hasta dónde llego? Hasta 32, porque aplico la misma ecuación, ¿verdad? Delta Q sobre Q, ya yo sabía que era 100%, es 1, por tanto mi flujo subió 100% más. Llegué a 32. Y así es la proporcionalidad que uno puede establecer. O sea, así es como responde una válvula que es del tipo X porcentual a los cambios de apertura. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Ok. profe. Ok, entonces con las válvulas no tenemos duda. Estos son los casos donde se aplican las válvulas. Les recomiendo que los vean, que los revisen, que lean un poco al respecto de qué tipo de válvulas se ocupa en cada caso. Las válvulas son muy relevantes, porque en los sistemas de flujo, ya les digo, se ocupan para varias funciones y además incorporan pérdidas de carga, usualmente entre 10 y 30 psi de pérdida de carga se le asocian a las válvulas de control. Entonces eso para que lo tomen en consideración. Ahora, quiero con esto cerrar ya los conceptos que estoy recordando. Y es el diámetro óptimo de una tubería. ¿Por qué se habla de diámetro óptimo de una tubería? Si nosotros aumentamos el diámetro de una tubería, ¿qué va a suceder con las pérdidas de carga? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Disminuyen. Entonces, el costo operacional de ese sistema de tubería, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, porque va a tener menos pérdida de carga. Pero ¿qué va a pasar con una tubería más grande? ¿No lleva más material? ¿No es más cara? Va a aumentar su costo Entonces, y su área. exacto. Entonces los cargos fijos de inversión van a aumentar. Y así uno puede establecer un compromiso entre lo que yo pierdo o lo que yo gasto por invertir en la tubería y lo que yo gasto por operar ese sistema. Y en esa línea de convergencia o de compromiso entre uno y otro, nosotros podemos llegar a estimar un diámetro óptimo de la tubería, donde el costo se minimiza. Y ese diámetro óptimo, hay varios libros donde ustedes pueden encontrar correlaciones para estimarlo en dependencia del fluido que estén manejando, del flujo que se esté manejando, y pueden encontrar, por ejemplo, en el caso de Peter y Timmerhaus, no sé si ubican este libro ustedes. Este Yo libro, no, profe. bueno, este libro junto al... No, profe. Bueno, este libro, el título es Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Este libro junto al Perry es uno de los libros más utilizados en la ingeniería química. Así que les recomiendo mucho que lo busquen, que lo tengan, porque tiene mucha información de diseño de plantas y sobre todo para el diseño de sistemas de tubería es muy bueno. Y en las últimas ediciones también, bueno, tiene para otras cosas, intercambiadores de calor y demás. También en el Towler y Sino, en el capítulo 20, ustedes pueden encontrar también elementos que tienen que ver con este tema de los diámetros óptimos de tubería. Ahora, a modo de resumen, cuando nosotros queremos dimensionar un sistema de bombeo, ¿qué necesitamos? Necesitamos aplicar el balance de energía mecánica en mi sistema, ¿verdad? Sí. Ese balance de energía mecánica me va a dar las pérdidas de carga en el sistema, la altura neta positiva disponible en mi sistema, me va a permitir obtener o simular la curva carga-flujo o la curva altura-flujo
para mi sistema, y con esa curva yo puedo superponerla en los catálogos de bombeo y seleccionar el equipo de bombeo que necesito, ¿verdad? Y finalmente, en mi punto de operación, con la eficiencia que yo tengo de ahí, puedo estimar el consumo de potencia de mi sistema y tener también, a partir de ese consumo de potencia, cuánto me costaría operar mi sistema de flujo. Esta información nosotros la podemos obtener utilizando el software Aspen Plus. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo a mano y el Aspen Plus? Ninguna. Simplemente que el Aspen Plus le facilita el trabajo, pero los datos y tiene ciertos datos en su base de datos de información, pero el resto de las ecuaciones que se aplican, las correlaciones que se necesitan, las información que ustedes tienen que incorporar al software es la misma exactamente que ustedes necesitan para hacerlo a mano, como están acostumbrados a hacerlo. Y además el Aspen Plus tiene la ventaja de si ustedes ocupan flujos o fluidos más complejos, multicomponentes, las propiedades de esos fluidos las estima utilizando las correlaciones que vienen en las bases de datos de modelos termodinámicos que nosotros vimos en las clases anteriores. Entonces esas son las ventajas que tiene ocupar el software, pero en principio de aplicación es exactamente el mismo que ustedes conocen. Así que eso quiero que lo sepan y que lo mantengan siempre presente. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo bastante representativo de cómo podemos resolver esto nosotros ocupando el software Aspen Plus. Supongamos que tenemos este sistema de bombeo donde estamos impulsando agua a este flujo, 10 metros cúbicos por hora, desde un estanque hasta otro. Y para eso tenemos una bomba, sabemos la distancia que hay entre ambos tanques, sabemos las condiciones a las que está el fluido, o sea, la temperatura y la presión que tiene acá a la entrada y a la que queremos descargar. Y sabemos además que este sistema cuenta con 4 válvulas, una serie de accesorios que más adelante se los muestran, que son estos que están acá, y queremos estimar o diseñar el sistema de flujo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer apoyándonos en el software Aspen Plus. Pregunta número 1. Si yo quiero estimar la succión neta positiva de este sistema, tengo que tomar esta sección o las dos. Llamémosle sección 1, sección 2 o sección 1 más 2. ¿Quién me dice? Preguntó por el NSPH. Sí. La sección 1. Exactamente. Súper bien. Siempre recuerden eso. NPCH, sección 1. ¿Por qué? Porque quien me interesa es la succión de la bomba, no después. En estas condiciones no puede la presión del sistema ser menor que la presión de vapor del fluido a la temperatura de operación, porque se pueden producir vaporización parcial y esas burbujas de la vaporización son las causantes del fenómeno de la cavitación. Esa es la explicación de por qué yo necesito un NPCH disponible mayor que el NPCH requerido mío. ¿Ok? Profesor, ¿y eso afecta dónde está ubicado en la toma del agua del primer tanque? Porque, por ejemplo, acá lo veo que está ubicado en la parte inferior del tanque, pero si lo saco por arriba, por ejemplo, el agua va a inferir en mi resultado de en el PSH requerido que tenga la bomba. Sí influye la posición. Si tú lo tienes acá, bueno, esto es un esquema general, pero acá si tú lo pones aquí y quieres considerar, y está al fondo del tanque, debes considerar la presión que se ejerce acá y saber cuál es la presión que tiene en este punto. Tú lo que tienes que hacer para calcular el NPCH es un balance de energía mecánico entre este punto y la succión de la bomba en este tramo. Si está acá, tienes una presión. Si es una toma superior y el tanque es abierto, no está presurizado, tú puedes asumir que de acá está en presión atmosférica. ¿Ok? Comprendo, muchas gracias. Y otra cosa, tienes que tomar en consideración si ellos están en línea, esto es un esquema, como te digo, si ellos están en una línea recta, tú puedes asumir que no hay una diferencia de nivel entre uno y otro, y por tanto el Z, que se conoce así en balance de energía mecánico, sería 0, el delta Z. Pero si hay una diferencia de altura entre la succión y la toma de muestra, también tienes que considerarlo. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Esos son elementos muy importantes. Entonces, miren, así me queda mi esquema cuando yo lo dibujo en el Aspen, y ahora vamos a ir paso a paso para ver cómo podemos llegar a esto. ¿Okay? Entonces, bueno, uno de los aspectos que me mencionaban era que en este sistema, además de los elementos menores del circuito, que son estos que aparecen acá,
tengo 4 válvulas que son las más importantes, que son 1, 2, 3 y 4. Y esas 4 válvulas me dan sus características. ¿Quién es el que la construye? ¿Cuál es el porcentaje de apertura? Como ustedes vieron anteriormente, ese porcentaje de apertura depende del flujo que entrega y por tanto me va a afectar también las pérdidas de carga. Y con eso, con esta información yo tengo que completar la simulación de mi sistema de flujo. Entonces, ¿qué me dan de dato adicional? Me dicen, mira, yo en el almacén tengo una bomba, esto se lo añadí yo al ejercicio. En el almacén tengo una bomba que tiene esta curva característica y me preguntan, ¿te funcionará esta bomba? ¿La podrás ocupar? Veamos entonces cómo lo hacemos. Vamos a resolverlo. Bueno, lo primero, voy a andar rápido en estas primeras partes, ustedes ya las conocen. Llenamos la información básica de mi sistema. Recuerden, vapor líquido, el sistema de unidades que yo quiero ocupar y un título para mi problema. Después, ¿qué componente tiene mi sistema de bombeo? Agua. Están diciendo que es agua lo que quiero bombear. No me dicen que hay ningún otro componente. Por tanto, para las propiedades del agua yo puedo ocupar las Steam Tables que aparecen en la base de datos del simulador. Hay varias. Yo ocupé esta. Bueno, acá, esto después ustedes lo pueden consultar a qué se refiere este modelo, pero recuerden que las especificaciones de cada uno de los modelos, en la ayuda del propio software, pueden profundizar ahí. Ahora, una vez que yo incorporé la información básica de la simulación, voy a instalar las diferentes operaciones. En este caso, recuerden, tenemos un tanque 1, y desde este tanque voy a ir a un tanque 2, y necesito una bomba para que me transporte todo el fluido. Mi esquema, recuerden, tengo desde el tanque 1, 2 válvulas, estoy a 25 grados y 2 atmósferas en este punto, y si yo vengo acá, tengo lo mismo, tengo tanque, válvula 1, válvula 2 y la bomba. Esto, uy, sí, dime. Dos cosas. La primera, Dime. ¿ese tanque actúa como tanque o como un tanque, verdad o no? ¿A qué te refieres? ¿Al modelo en el software? Sí, porque estaba dentro del apartado de mezcladores. Sí, no afecta en nada. O sea, si no vas a calcular un mezclado, no te afecta en nada. Ah, Simplemente, ya. si tú lo sacas de acá y a esta corriente le pones las condiciones iniciales, es exactamente lo mismo. Ya, esa era la segunda duda. Ok. Gracias. No, de nada. Entonces, fíjense, esto, ¿sí? Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si hubieran más válvulas, Sí. ¿cómo sé dónde ubicar la tubería en el aspen? O sea, no sé si me explico. Sí, te Por ejemplo, explica, aquí la ubicó. sí. Ya. Mira, a eso iba. Esta tubería, porque me imagino que lo preguntas porque ya lo practicaste o lo estás aplicando en algún lugar. Esta tubería, Pipe 1 o Pipe 2, para lo que se ocupa es para simular un tramo de la red. Entonces lo que yo hice acá fue tramo 1 antes de la bomba, tramo 2 después de la bomba. Tu pregunta en específico, tú dices, bueno, ¿dónde yo ubico mi válvula? ¿Antes o después de mi tramo de tubería? Tienes que ver, porque si tú tienes que conocer tu sistema, porque si tú tienes, ahora cuando entremos vamos a ver ese detalle, cuando tú entras a este tramo de tubería, tú aquí vas a incorporar otras válvulas, los codos, los accesorios, por tanto, tienes que saber la posición de tu válvula, porque si tu válvula está después, cuando ella va a la entrada a ella, va a estar afectada por todas estas pérdidas de carga. Pero si está antes, no. Entonces, sí o sí, tú tienes que saber la posición de tu válvula en el sistema para poder ubicarla. Porque donde ubiques esto va a haber una pérdida de carga. Y esa pérdida de carga claramente te influye en las condiciones en que te va a trabajar tu válvula. Esta válvula podría estar en, ¿cómo se llama? En estado shock, por ejemplo, se podría incluso producir el fenómeno de shock dentro de la válvula, que lo que ocurre es que se generan burbujas y es similar a la cavitación al interior de la válvula. Recuerda, la válvula que ocurre, hay una pérdida de carga en ella. ¿Ok? Ok, profe. O sea, entonces tengo que conocer las posiciones de mis válvulas y en base a eso ubico la cantidad. Ahora, si son válvulas, llamémosle elementos menores, y no son válvulas de control importantes, tú las puedes incorporar esa información dentro del propio tramo de tubería. Ahora ya te voy a mostrar cómo se hace.
y no la pones independiente. Acá yo la saqué esta independiente, ¿por qué? Porque son las que yo conozco sus datos y probablemente sean válvulas importantes en mi sistema, válvulas o elementos mayores. ¿Ya? Ok, profe. Profe, Sí. entonces estas tuberías son para decirle al Aspen que quiere incorporar pérdidas de carga. Sí, colegua. Si no, acuérdate, Ya. si no, lo que va a hacer el Aspen es tomar la información de esta salida y la va a poner como entrada a esta válvula. Aquí no pasó nada. Ah, ya, ok, como que está la válvula 1 y esa línea no significa nada, como que va directo conectada a esa cañería, a esa tubería, que yo le Colegua. digo, quiero pérdida de carga Ajá, circulares, sí, regulares, y después va la exacto. otra válvula y la bomba. Colegua. Ahora vamos a ver lo que hace acá dentro de la tubería. Eso te lo muestro un poquito más adelante. Déjame Ya, avanzar y gracias. ahí les muestro. Ya, entonces, bueno, lo que me preguntaba ahorita Rodrigo, tomamos acá un tanque, un mixer, cumple exactamente la misma función, y después vamos a instalar las válvulas, que es esta que aparece, que se hace de la misma forma para todas. Lo hacemos. ¿Dónde nosotros encontramos las válvulas? ¿Dónde encontramos pipe? ¿Y dónde encontramos pipeline? Acá nosotros vamos a usar pipe. Pipeline no lo vamos a ver, pero son muy similares su aplicación. Esto se hace para una red compleja de tubería y esto para tramos singulares de tubería. Ahora, ¿dónde encontramos esto? En cambiadores de presión. Aquí nosotros encontramos, fíjense, bombas, compresores, que el modelo del compresor es lo mismo de la turbina, lo que la turbina ocurre lo contrario. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. M-compresor, ¿qué significa esto? Un compresor de múltiples etapas. También vamos a hablar de cuándo se debe ocupar un compresor de múltiples etapas. Después encontramos las válvulas y después los tramos de tubería. ¿Ya? Eso es lo que encontramos ahí en cambiadores de presión. Nosotros, ¿qué tenemos en este sistema? Tuberías, accesorios, como las válvulas, y bombas. Lo primero que me daban a mí era el flujo, pero no recuerdan, en el problema no aparecía el diámetro de la tubería. ¿Qué digo yo? Bueno, mira, tengo agua, yo conozco que existe una ecuación para determinar el diámetro óptimo de la tubería en función del flujo y las condiciones del fluido. En este caso la temperatura era 25 grados, puedo sacar la densidad del agua, conozco el flujo y por eso puedo tener un diámetro óptimo de tubería. Me da alrededor de 2,5 pulgadas. Recuerden que las tuberías se venden en diámetros estandarizados. Entonces, si usted esto le diera 2,415, uno tiene que extrapolarlo al diámetro inmediatamente superior, ¿verdad? Así que hay que ser cauteloso con el tema de los diámetros de las tuberías, porque lo que hace uno es hacer una primera estimación, después estandariza el diámetro y después resuelve balance de energía mecánico para el diámetro estandarizado, que es el que en realidad vamos a instalar. Entonces, entramos los datos de la corriente 1, 10 metros cúbicos por hora, 2 atmósferas, 25 grados, pura agua o agua pura. Después vamos a la primera válvula. Cualquiera de estas, en realidad ahora vamos a ver esta, pero cualquiera de las válvulas se llena de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que, cuando nosotros instalamos una válvula, qué ventana aparece en el simulador? Le va a aparecer esta ventana. Y le va a decir, mira, ustedes quieren calcularla para una presión de salida, que él te haga el cálculo ahí del flasheo para una presión de salida. ¿Quieres calcularla con el coeficiente de la válvula para una presión específica de salida? ¿O quieres tomar una válvula que tú conoces su diseño y ver qué tal funciona? Entonces, como a mí me dijeron que estas 4 válvulas principales, yo conozco su diseño, me están diciendo que esta es una válvula del fabricante Nils Jernrud, que tiene de la clase ANSI 300 y tiene un 50% de apertura. Yo le doy el 50% de apertura. ¿Para qué me necesita el 50% de apertura? Para entrar con el eje X, tomar el punto de operación de 50% y estimarme el flujo que me va a entregar esa válvula según su diseño. Entonces, ¿cómo él hace? 50% de apertura, saca el coeficiente de la válvula y con eso me puede estimar el flujo que está pasando a través de la válvula y ver si hay, después resolviendo el balance, si la válvula puede estar en estado de shock o no, se podría generar algún problema de la cavitación al interior de la válvula, como vamos a ver más adelante. Entonces, válvula mariposa, clase ANSI, estimamos seleccionamos los parámetros de la válvula. En este caso, este tipo de válvula sale de 2 diámetros internos, de 2 pulgadas de diámetro interno y después salta a 3 pulgadas de diámetro interno. Como mi tubería es de 2,5 pulgadas de diámetro interno, yo tengo que tomar
la válvula que le sigue y tomé la válvula de 3 pulgadas de diámetro interno. Lo mismo hay que hacer para las otras 3, así que les dejo de tarea que ustedes después practiquen las otras válvulas. Ahora, veamos las válvulas, qué ecuaciones tienen al interior. Lo primero que uno hace para una válvula, uno tiene que conocer que en la válvula ocurre una caída de presión. Entonces, o se lo especificas directamente o tú tomas una válvula y la diseñas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de diseño que tiene la válvula? Tienen que ver con lo mismo que yo les mencioné anteriormente, con el flujo a través de la válvula es una función específica de ella y depende del cambio de presión que hay en la válvula. Entonces, así uno puede encontrar las válvulas más comunes, que es la válvula lineal, la válvula equiporcentual. Acá hay otros casos más, que es la válvula que se comporta con una raíz cuadrada, pero básicamente lo que le dice es cómo cambia el flujo, cómo se relaciona el cambio de flujo con la presión en la válvula y además con la apertura que tiene dicha válvula. ¿Ok? Entonces tienen una de apertura rápida, lineal, equiporcentual. Uy, se me pasa solo. Ahora, el coeficiente de la válvula, ¿qué cosa mide? Mide la capacidad de flujo, o sea, los galones por minutos de agua a 60 grados Fahrenheit que pasan a través de la válvula y producen un PSI de caída de presión. Por eso es específico de cada válvula. Es una norma, así se estima. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante calcular el tema, o sea, las pérdidas de carga a través de la válvula? Porque uno podría encontrarse este fenómeno, que es que la válvula esté como en estado de shock, o sea, haya fallo de la válvula en esas condiciones. Entonces, ¿cómo se estima? ¿Cómo se estima si la válvula está en estado de shock provocado por este efecto Venturi que hay cuando uno restringe la apertura? ¿Qué va a provocar? Una pérdida de carga. Va a bajar la presión. Si esa disminución de la presión llega a un punto en que la presión que tiene mi fluido es inferior a su presión de vapor, ¿qué va a ocurrir? Va a generarse burbuja. ¿Y qué va a generarse? Un fenómeno similar a la cavitación. Por eso entonces se puede estimar a partir de ¿quién? De el índice de cavitación, que es, como le decía, una función de la diferencia de presión que tiene mi válvula en operación versus la diferencia de presión a la entrada con la presión de vapor de mi fluido, en las condiciones que está operando mi válvula. Y esto uno puede entonces encontrar test límite, donde si este índice está entre 0 y 1, ¿qué significa? Que mi válvula está en su zona de operación factible. Si esto es igual a 1, tenemos cavitación, y si es mayor de 1, tenemos cavitación también. ¿Ok? Entonces, es importante verificar esto, por eso cuando nosotros estamos en modo rating, o sea, estamos evaluando válvulas que tenemos presentes, es importante chequear esta casilla para verificar si hay un flujo, se puede producir cavitación al interior por el flujo en shock a través de la válvula. ¿Alguna pregunta o comentario en ese punto? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya. Entonces, miren, así les va a quedar cuando ustedes seleccionen las otras válvulas, porque mi interés es que cuando vayan a estudiar, recuerden, de esto tenemos certamen la semana próxima, no, la subsiguiente. Entonces, esto entra sí o sí al certamen. Así que mi recomendación número 1 es que practiquen esto, ¿ya? Que traten de resolver este problema y vean, recuerden, siempre está la solución paso a paso que vemos en la charla y además la solución está disponible, el archivo de ASCO en la plataforma. ¿Sí? ¿Cuándo dijo que había certamen? La otra semana, ¿cierto? No, la que viene no, la otra. Ah, yo pensé que era Profe, la es que dice que es el 2. A ver, veamos. Le digo de inmediato, puede ser que me haya equivocado. Dice que es el 2, profe. Deme un momentito, deme un momentito. Profe, se iba a preguntar yo adelante porque regularmente, como usted dijo, tenemos Sí. una clase previa al certamen para hacer consultas y en ese caso no calzaría, si fuera No, el 2. No, las clases previas al certamen para hacer consultas siempre que sea posible. ¿Ya? Ah, ya. Sí, sí, es el día 2 el certamen. Es el día 2, lo tenemos planificado así.
Sí, y es largo. Entonces, mi idea es para el certamen, bueno, hay que aprovechar harto entonces el taller de mañana, ¿ok? Mi idea, lo que podemos hacer, como es el día 2, si a ustedes les parece bien, podríamos hacer alguna jornada de consulta ese día más temprano. El certamen empezamos 14:10, podríamos, digamos, que empezar a las 13 horas y tener una hora de consulta antes del certamen. Sí, los que quieran, no es obligado. ¿Ok? Sí, profe. Sí, a Bueno, mí me parece. ya. Eso, Sí, está ustedes bien. me lo recuerdan, por favor, me mandan. No, no me recuerdo, lo voy a hacer de inmediato. Lo voy a poner ahora mismo porque se me puede olvidar. Yo estoy fuera. Consultas. Trabajo control en clase 1. Y eso nos va a quedar para el día 2, 13 horas. 3:10 vamos a poner para poder almorzar. 3:10. Profe, entonces, ¿entraría hasta lo que pasamos hoy día o también lo que veamos en el taller de mañana? Es que lo que vamos a ver en el taller de mañana tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día. Ay, o sea, hasta mañana. Sí, contenido nuevo es lo de hoy. Ya, entonces O seguimos. sea, ¿Sí? Profe, Sí. o sea, entre lo antes del de que test continúe, y esto. Ajá. Ya, Con Gracias. énfasis en esto. ya. Mucho énfasis en esto. Ok, gracias. Ya. profe, antes de que continúe, la tabla que se generaba antes en las válvulas se genera cuando yo le doy las características, ¿cierto? No la hizo, no fue. A ver, Cuando le das aquí, mira. Espérate, déjame avanzar un poquito. Cuando le das a la siguiente opción que te voy a mostrar. Cuando tú le das a esta opción, esto se pone en rojo. Y ahí entran los parámetros. ay, ¿Viste? ya. Ya. Y esa tabla se genera en base a los parámetros que yo agrego. Sí, tú con seleccionar esto es suficiente porque él va a decir, este fabricante, esta válvula mariposa, esta es la clasificación ANSI, automáticamente te genera esta tabla. No la tienes que introducir tú. Está en la base de datos. Perfecto. Muchas gracias. Ya, de nada. Déjenme avanzar un poquito, me queda harto contenido todavía que ver. Ya, entonces miren, vamos ahora a la segunda parte, la tubería. Me decían que mi tubería es de 2,5 pulgadas de diámetro nominal, que tiene 1 kilómetro de distancia, que es de Schedule 40, fue la que yo seleccioné, y que es de acero. Y el tramo 2 yo le puse idéntico a la entrada a la bomba. Entonces yo cuando instalo pipe y le doy doble clic me abre esta ventana. Y esta ventana está dividida en las siguientes pestañas. Parámetros de la tubería. Yo le digo, mira, esta es una tubería que lleva fluido, no es para sólido, es para fluido. ¿Cuál es la longitud? Yo dividí los 2 kilómetros y dije, mira, va a tener 1000 metros antes y 1000 después la bomba, porque no me decían nada al respecto. Le puse 1000 metros para este primer tramo. Yo le puse que usara schedule, que tiene que ver con el espesor de la tubería. Le dije que es de acero, que es Schedule 40 y que tiene 2,5 diámetro interior. Me hablan de la elevación, no me decían nada, le puse 0. Por tanto, el nivel de la bomba es el mismo nivel que el tanque. ¿Cuál es la rugosidad? Le puse un valor, como no tenía ninguno, le puse un valor que tiene que ver con tuberías nuevas. Hasta ahí todo bien. ¿Qué me falta? Los accesorios que tiene esa tubería. ¿Por qué? Porque él va a resolver mi balance de energía mecánica. Él me va a decir, bueno, ya yo conozco la presión de entrada, ¿verdad? Que es 2. Conozco el Z, que es 0. Conozco la velocidad de mi fluido porque la voy a calcular en función del flujo y el área de flujo y puedo resolver todo mi balance para mi primer tramo de tubería. Pero me va a decir, bueno, ¿y qué pasa con las pérdidas de carga? ¿Cómo estimo la pérdida de carga? Bueno, la pérdida de carga es función del Reynolds, de la longitud de la tubería, del diámetro interno y de los accesorios que hay en ella. Por eso tengo que venir aquí a Fittings e incorporar mis accesorios. Bueno, acá no me voy a detener porque esto nosotros lo conversamos al inicio de la introducción, pero fundamentalmente nosotros lo que tenemos acá en Fittings, en la pestaña Fittings, que incorporar todo lo que tiene que ver con las conexiones, la cantidad de accesorios que tenemos, los diámetros que tienen, y bueno, los tipos de accesorios ustedes lo conocen.
sea, podemos tener T, tener codo, tener restricciones o reducciones, que todos me provocan una pérdida. Y esa pérdida tiene una equivalencia a si fuera un tramo recto de tubería, que es lo que se conoce como longitud equivalente y fue lo que nosotros vimos al inicio. Ajá. ¿Qué es lo que hace el Aspen? El Aspen lo que hace es resolver esta ecuación para darte la pérdida de carga en función del accesorio. Entonces, ¿qué nos decía el problema? Que tenemos 3 válvulas de circuito, de ellas 2 eran compuertas y una mariposa, 6 codos de 90, 10 T recta, y que las uniones eran roscadas, pues es lo típico para válvulas y accesorios de un diámetro menor de 150 milímetros. Entonces, yo digo, mira, no, esta tubería ni tiene aislamiento, ni ¿cómo se llama? Ni tiene alta temperatura por fuera. Yo le dije que calculara estos 0 luti, o sea, adiabática. Y en caso de que alguien quiera, le puedo poner una temperatura constante, esto para hacer los cálculos térmicos, que son importantes porque si hay un gradiente de temperatura muy grande, va a cambiar las propiedades del fluido, me va a cambiar también, como ustedes saben, eso me influye en mi balance de energía mecánica. Entonces después me voy a los fittings y vean que acá le aparecen los fittings por defecto. ¿Cuántas son válvulas de compuerta? ¿Cuántas de mariposa? Codos de 90, T recta, si tienes T que se bifurcan, de bifurcaciones, y les dice, ¿son soldadas o son roscadas? Yo le puse uniones roscadas. Y estaría listo para resolver mis pérdidas en mi tramo de tubería. Y para el caso de la bomba, primer caso, yo quiero que entregue 3 atmósferas de descarga. Yo le voy a poner a la bomba un valor fijo de 3, disculpe, decía 3 atmósferas, aquí me equivoqué. Para ser más exacto, debía haber puesto 3 atmósferas. 3 atmósferas de descarga. La bomba tiene presión para especificar la presión de descarga, aumento de presión, o sea, delta P, relación de presión entre entrada y salida, potencia requerida o ocupar una curva de comportamiento que me la daban de datos para verificar si esa bomba funciona bien o mal. Son la información que tengo que incorporarle. Y además yo le tengo que especificar, en este caso no me decían nada, por eso lo dejé en blanco, que significa que es 100%, cuál es la eficiencia de la bomba y cuál es la eficiencia del eje. ¿Okay? Después, vamos a ver en la bomba qué es lo que hace. ¿Cuáles son los cálculos que tenemos que resolver en la bomba? Bueno, estas son las especificaciones, la vemos. Además de estos cálculos que vemos, a mí en esta última instalación del Aspen parece que tenemos algún problema. Nosotros incluso podemos aquí conectarnos a la base de datos de Sulzer, que es una de las más comunes que hay para seleccionar bombas, y desde ahí incluso seleccionar una bomba que me sirva para mi servicio. A mí me está dando un problema esto, estamos tratando de resolverlo, así que esto probablemente no nos podamos conectar a la base de datos, pero no implica nada para poder diseñar la bomba. Es simplemente que era muy útil para poder seleccionar un equipo desde esta base de datos. ¿Ok? Entonces, para el cálculo de la succión neta positiva, nosotros podemos darle la carga hidráulica estática que hay ahí a la entrada de la bomba. Así podemos nosotros calcular la succión neta positiva requerida y el área de succión de la bomba. Si nosotros no lo conocemos, lo dejamos en blanco. Y cuando se resuelve el problema, no me va a dar ningún dato de succión neta positiva requerida por la bomba. Por tanto, igual puedo diseñar mi equipo porque voy a tenerla disponible y esa me voy a ir al catálogo y voy a buscar la requerida en el catálogo, suponiendo no, porque en el catálogo yo conozco el área de succión y la presión hidráulica estática. ¿Okay? Entonces, con estos datos nosotros estamos listos para poder simular un sistema de bombeo como el que está ahí. Ajá. Bueno, acá están los resultados. Ustedes saben muy bien, bueno, los resultados los podemos visualizar con clic derecho, resultados, y ahí podemos ver la caída total, por ejemplo, para esta tramo de tubería, las pérdidas por presión, las pérdidas por fricción, todas son provocadas por esto, no hay ninguna pérdida por diferencia de altura o de velocidades, una restricción, por ejemplo. El calor que se intercambia acá en esta tubería, se puede generar calor por el tema de la fricción, muy poco por cierto, pero por la fricción me genera cierta cambio de temperatura.
La longitud equivalente de tubería, vean que yo le había puesto 1000 metros y ahora es superior. ¿Por qué? Porque lo que hace es sumarle la longitud equivalente de cada uno de los accesorios en la tubería. Bueno, acá esto ustedes lo pueden revisar después con más calma. En el caso de la bomba, podemos ver, vean que la requerida no me lo calcula, la succión neta positiva requerida no me la calcula porque yo no le di los datos específicos para la bomba. Me indica además cuáles son las potencias requeridas, electricidad que yo le tengo que alimentar al motor. ¿Por qué la potencia requerida, electricidad, es igual a la que tiene mi eje? Porque yo usé 100% de eficiencia. Si yo afecto la eficiencia del motor, esto va a ser menor, la del eje, porque hay una pérdida entre la electricidad y el eje, ¿verdad? Fue los conceptos que vimos al inicio. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, aquí tengo una forma aproximada de calcular la succión neta positiva requerida. Como es agua, yo calculo la presión de vapor del agua a la temperatura, lo divido entre un factor que tiene que ver con la densidad y la gravedad, o sea, la constante de gravedad, la constante universal de gravedad, y con esto puedo tener la succión neta positiva requerida. La comparo con la disponible, y ¿cómo tiene que ser la disponible? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor tiene que ser la disponible, si no puedo tener fenómeno de cavitación. En el caso de la válvula me da estos resultados, me encuentro la presión a la cual la válvula podría generarse este efecto Venturi y entrar en cavitación, y además, como yo le especifiqué, me calculó el índice de cavitación, y como ese índice de cavitación está entre 0 y 1, la válvula no tiene problema de cavitación y por tanto su operación está ok. ¿Profe? Sí. ¿Puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Esa densidad que está multiplicada por la gravedad, ¿esa densidad está en la temperatura y presión del sistema o de la línea de saturación? No, tu pregunta es súper buena. Esa densidad está a la temperatura y presión de tu sistema. Ah, ya. Y de hecho es uno de los errores más comunes que se cometen. Acuérdate, temperatura y presión a las condiciones de succión de tu bomba. Ya. ¿Por qué? Porque esta presión de vapor tú la vas a calcular igual a las condiciones de succión de tu bomba. Sí. Eso. Ah, ya, gracias. Tu pregunta es muy, muy relevante porque es uno de los errores más comunes que se cometen. Bueno, ¿cómo resolver esto? Tienen videos instructivos entre 5 y 10 minutos para cada uno de los equipos en el canal de YouTube de la asignatura. Bien, las secciones que siguen tienen que ver con la solución de balance de energía mecánico en sistemas con fluidos compresibles. Estamos hablando de compresores y turbinas. Nos queda muy poco tiempo en la clase de hoy, nos quedan 7 minutos para terminar, así que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible, y bueno, el resto les queda de estudio independiente y podemos en el taller, lo que voy a hacer en el taller es partir por el primer ejercicio que vamos a resolver, lo resolvemos para este tipo de sistema y ahí vemos las dudas que puedan tener. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo que tienen, un sistema de compresores, donde se quiere aumentar la presión y tiene un intercambiador de calor intermedio entre las dos etapas de compresión. ¿Okay? Se quiere comprimir aire. Las condiciones iniciales lo mismo, aire. El aire lo pueden simular como aire, que aparece con una composición específica en el Aspen Plus, o mi recomendación es que lo simulen con una mezcla oxígeno-nitrógeno, 21-79 molar. En este caso, este es un compresor de múltiples etapas. ¿Por qué se ocupa a veces la compresión de múltiples etapas con enfriamiento y condensación intermedia? Porque cuando nosotros aumentamos la presión de un fluido, ¿qué puede suceder? De manera isentrópica, ese fluido puede cambiar de fase y se pueden generar gotas. Y las gotas en un compresor que está girando a alta velocidad tiene exactamente un efecto similar a lo que ocurre con la cavitación en las bombas. Lo que hace es erosionar los elementos móviles de mis compresores o mis turbinas, y eso me provoca la ruptura o el fallo del equipo. Por eso, cuando hay una variación de presión muy grande en un fluido, uno lo hace en compresores de múltiples etapas, incluso con extracciones intermedias. Por eso ustedes
deben haber escuchado, tenemos una turbina de varias etapas con extracción intermedia. Es para evitar esos problemas. Bueno, en el caso de las turbinas ocurre lo contrario, en el otro sentido. Ajá, ajá. Bueno, tenemos acá mi mezcla, acá las condiciones iniciales, las válvulas acá se resuelven de la misma forma que vimos anteriormente. No me voy a detener porque ya lo acabamos de revisar. Y en el caso del compresor, me dice que tiene una descarga de 50 bar y que se remueve calor en 4 condensadores. Y me dan el calor que remueven los condensadores. Y los cálculos son isentrópicos. Entonces, cuando ustedes abren el compresor de múltiples etapas, le aparece de esta manera. Y ustedes tienen que especificar en cada una de las etapas cuál es el calor intercambiado, cuál es el valor de ese parámetro. Acá podrían especificar la presión de salida también, depende de la condición que le den. Y con eso pueden resolver su compresor. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que tienen al interior de los compresores. Voy a andar rápido, esto ustedes lo pueden revisar. Quiero que me dé tiempo. La carga que entrega un compresor es función de la variación de presión en el equipo. ¿Ok? Pero ¿alguien recuerda cómo nosotros, con qué propiedad nosotros, oh, ya lo dije, con qué propiedad nosotros relacionábamos la carga que me entregaban los compresores? Esta propiedad, ¿por qué la relacionábamos nosotros? ¿Cómo veíamos nosotros los ciclos de turbinas y los ciclos de compresión? ¿Alguien recuerda? ¿De qué era función? ¿No era función de las entalpías? No seguíamos la curva entalpía, ¿verdad? Para poder estimar el trabajo que se ejercía sobre un fluido, un sistema ya fuera de compresión, un sistema, en realidad ustedes lo estudian para los sistemas de refrigeración, donde tenían la compresión y la condensación. Bueno, hay una relación entre la carga que entrega mi compresor y las propiedades, los cambios de la entalpía en el fluido. Estos son los cálculos que se ejecutan en el Aspen. Por eso, ¿qué cosa es relevante en el caso de la compresión? Es relevante tener el modelo termodinámico adecuado para estimar las propiedades de los fluidos que estoy manejando. Es relevante especificar, además de las presiones de trabajo o los calores removidos, en este caso en compresión de múltiples etapas, y especificar las eficiencias en el equipo para poder estimar las pérdidas de carga en el equipo. ¿Y cómo me queda la ecuación? Si yo tengo una compresión isentrópica, ¿qué significa? Que no me varía la entropía. Y si yo aumento en un compresor, si yo aumento la presión a entropía constante, ¿qué le va a pasar a la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la temperatura, porque estoy en una curva de entropía. Si yo asumo la entropía constante, para yo mantenerla constante, tengo que aumentar la temperatura cuando aumento la presión. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo que lo tomen en consideración. ¿Y por qué también? ¿Qué pasa en los sistemas de compresión? ¿Por qué o se hace enfriamiento después de una etapa de compresión? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que eso tenga algún efecto en la eficiencia? Según la ecuación que tiene ahí arriba, yo creo que sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Va a subir o va a disminuir la eficiencia de mi equipo si yo hago un enfriamiento anterior a la compresión? Debería aumentar, ¿verdad? Pensemos esto en condiciones prácticas. El volumen de gas que tiene que manejar mi compresor a una menor temperatura es mayor o menor que a una mayor temperatura. El volumen de gas. Menor. Es menor. Es menor, ¿verdad? Entonces eso me ayuda a mí a que mi equipo sea mucho más eficiente también. Y eso, bueno, claramente su explicación termodinámica está en función de esta ecuación y de los valores de entalpía que tiene el fluido que yo estoy manejando. Ajá. Entonces, bueno, estas ecuaciones tienen que revisarlas, entenderlas. Acá tienen un diagrama entalpía composición, donde pueden encontrar estos valores. Bien. Bueno, caso de la politrópica, otro caso diferente.
al caso isentrópico, donde en el caso isentrópico nosotros manteníamos la entropía constante, en este caso cambiamos temperatura y presiones y podemos igual determinar, recuerden, siempre podemos determinar la carga que entrega mi sistema, la tenemos que relacionar con los cambios de presión que están reflejados termodinámicamente en cambios entálpicos en mi fluido. Así nosotros aplicamos la ecuación que ustedes ven acá para un compresor, ¿okay? En condiciones politrópicas. Ahora, bueno, acá están los resultados, esto lo revisan después ustedes. ¿Por qué yo les traje de ejemplo un compresor de múltiples etapas? Porque es el caso más complejo. Cuando ustedes van a analizar un compresor de etapa simple o una turbina, van a encontrar, esa diapositiva se me atravesó y eso no hay. Van a encontrar que la información que tienen que incorporar es mucho menor. ¿Por qué razón? Porque no tienen ningún condensador intermedio. Entonces solamente tienen que incorporar información que tiene que ver con la eficiencia a la que trabaja el compresor y si ese compresor trabaja isentrópico o si trabaja de manera politrópica, porque así va a calcular de una forma diferente la potencia requerida en el equipo. Bien, con esto termino la clase de hoy. Estamos bien con el tiempo, son las 2:30. Mi recomendación para el taller de mañana, ver esos 3 videos que yo les recomendé allí. Por favor, revísenlos rápidamente, aunque sea un poquito antes de la clase, para que podamos avanzar y resolver al menos un par de ejercicios. Va a estar duro, pero vamos a tratar de resolver 2 ejercicios y así nos queda el taller bien elaborado, o sea, bien cumplido para poder enfrentarnos al certamen de la otra semana. ¿Ok? Bueno, profe. Acá les dejo un ejercicio Profe, los talleres son independiente. para Dime. todos, ¿cierto? Los talleres, talleres. sección 1, 14:10, sección 2, 15:30. Ya, pero igual puedo ir a la sección 1 a ver los ejercicios. ¿Sí? Como No hay quieran. problema. Por mí pueden ir a las 2 secciones si quieren. Ok, profe. Bueno, compañeros y compañeras, nos vemos entonces. Que tengan buena semana. Igual, profe, Sí, nos nos vemos. vemos. Igual, profe, cuídese. Gracias. Tenga buen día. Chao, chao. Bye. ¿No, profesor? Chao. Meili se iba a quedar por preguntar una duda al final. Sí, profe, pero como vi que lo pasó, sí sé que entran compresores. Es que tenía duda igual Ya, con ya. un ejercicio de la guía, pero lo Sí. podemos ver mañana. Dale, mañana lo vemos, Meili. Eso. Ya, Ya. chao, que estén bien, chao, Chao, chao. profe.